Pensamientos, lo voy a leer, que esclavizan, emociones que atan. Y me voy a bajar. Vamos, así os espabiláis. Me voy a bajar porque vamos a hacer una dinámica muy sencilla, ¿eh? Voy a pedir 3 voluntarios, pero que no tienen que hacer nada, ¿vale? Pensamientos que atan, emociones que esclavizan. ¿Os cuesta controlar vuestros pensamientos? A veces el santo se va al cielo o a veces el santo se va al infierno. ¿Sí o no? Los pensamientos son muy revoltosos. Entran y salen y a veces le damos el control a los pensamientos. ¿Pero qué pensamientos? ¿Cómo controlas los pensamientos? ¿Y cómo vuelves a recuperar tú el control de los pensamientos? En vez de darle el control, ceder tu control a los pensamientos. ¿Sí? Pues vamos a explicar una cosa y voy a necesitar 3 voluntarios que no saben quiénes son. Qué emoción, ¿verdad? No tenéis que hacer nada, ¿eh? Solo tenéis que estar ahí. Ander, ¿te ha tocado? Dani, ven. Y su hermano también. Un aplauso para estos 3 voluntarios involuntarios. Ander aquí. ¿Vale? Muy fácil. Ahora, olvidaos de que son Ander, Josué y Dani. Olvidaos. Son pensamientos, ¿ok? Y como son pensamientos, son muy revoltosos. Moveos. Son revoltosos, no paran. Esto ya ha sido un extra, ya no os pido más cosas. Pero también son hermanos. Así que os cogéis de la manita y los hermanos van juntos a todos lados, porque son hermanos. Él es autocompasión. Autocompasión. Te pediría que hicieras así. Autocompasión. Oh, decimos un oh. Autocompasión. Que tiene un hermano que es ingratitud. Está ahí como enfadado, ahí. Y luego tenemos el último, que es depresión. No se ríe, depresión no se ríe, ¿eh? Tenemos 3 hermanos, hemos dicho que son revoltosos, ahí parece que van solos, ahí entran y salen, y van juntitos, ¿eh? Porque van, enseñadlo, van de las manos. Esto es mi mente. Yo tengo que controlar lo que entra en mi mente. Tú eres responsable de lo que entra en tu mente, porque según lo que entra en tu mente, pueden pasar cosas. Se va a transformar en emociones y en actos. Así que si yo le digo a autocompasión que entre en mi mente, no soltéis. Oye, ¿qué pasa? Que sus hermanos tiran de él. Y entra autocompasión. ¿Cuál era tu nombre? Ingratitud y... Depresión. Depresión. Y los tengo a todos en mi cabeza. A las 2 de la mañana discutiendo entre ellos. Venga, discutir ingratitud, con depresión, con autocompasión. Y yo a las 2 de la mañana con los 2 ojos, como 2 platos ahí, escuchándolos ahí discutir. Son hermanos, van juntos a todos lados. Y ahora les damos un aplauso y vuelven a sus sitios y recuperan sus personalidades. Pues de eso vamos a hablar, hermanos. Vamos a hablar de pensamientos, gracias César, pensamientos que esclavizan y emociones que atan y que hacen daño. Los pensamientos que puedes meter en tu cabeza te hacen daño. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, tenemos una mente estropeada, la tenemos averiada. Algunos la tienen más averiada que otros, pero sí o no, la tenemos averiada y hay distintos niveles de avería. Es muy importante entender las razones por las que nuestra mente está averiada y por qué no funciona bien. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña cómo debemos cuidar nuestra mente, cómo usarla, cómo evitar pensamientos que nos dañan y también cómo podemos empezar a sanar nuestra mente. Tú piensas, yo soy de eso, yo soy de los que tengo a la familia caos en mi cabeza todo el día. Bueno, la Biblia te enseña cómo puedes sanar tu mente. Y vamos a hablar de 2 pensamientos dañinos, solo 2, que conducen a estados de depresión y a la ruina espiritual, familiar, matrimonial, laboral, pueden hacer muchísimo daño. Estos 2 pensamientos son autocompasión y rencor. Odio, llamadlo como queráis.
Autocompasión y rencor. Y para ello, os voy a pedir, vamos a empezar con autocompasión, os voy a pedir que tengamos una lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 42. Génesis, capítulo 42 y versículo 36. Esta es la declaración de autocompasión más grande, tan grande que casi hace gracia, que he escuchado nunca. Génesis 42, versículo 36 dice: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Esto es un gran acto de autocompasión. Esto es como decir: todo lo malo me tiene que pasar a mí. Es que todo lo malo me tiene que pasar a mí. Oye, escucha lo que dice. ¿Todo lo malo del mundo te tiene que pasar a ti? ¿Todo? Ten cuidado con lo que dice, a ver si un día te pasa. Todo lo malo. Contra mí son todas estas cosas. Escuchad, a Jacob le habían pasado cosas malas. Sí, muchas. Los padres tenían favoritismos. Cada uno tenía su favorito. Su suegro era su jefe. Esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo, que tu suegro sea tu jefe. Y además se estaban engañando mutuamente todos los días. Todos los días se estaban engañando, estafando, robando el uno al otro. Y lo peor de todo, en la noche de bodas le dieron el cambiazo. Esto es una historia sorprendente, leedlo en la Biblia. Yo nunca había oído esto. Que en la noche de bodas se fue a la cama pensando que estaba con su esposa y se la habían cambiado por su hermana, que se parecía pero no era lo mismo. Cuando se levantó, sorpresa. Sí, le habían pasado cosas malas a Jacob. Sus hijos quisieron matar a su favorito y le contaron que le habían matado. Conocéis la historia de José. Y cuando él ya había dado por perdido a José, pensaba que le iban a quitar a su otro favorito, a Benjamín. Y entonces él exclama: contra mí son todas estas cosas. Escuchad, a él le había ido bien en la vida, ¿eh? Él había prosperado muchísimo. Él había sido una especie de Bill Gates de su época. Tenía de todo y en abundancia. Pero su problema es que era egoísta a más no poder. Jacob, si tú miras en la definición de egoísmo en el diccionario, sale la foto de Jacob. Bueno, ahí me he pasado. Era egoísta a más no poder, era ambicioso, era manipulador, era ladrón, era mentiroso, quería más y tenía miedo. Esto es como dice Proverbios, que la codicia quita la vida de los que la poseen. Y así es, era tan codicioso que estaba perdiendo la vida en ello. Y aunque prospera, algunas cosas le salen mal. Y él exclama: contra mí son todas estas cosas. Oye, ¿qué pensamiento? ¿Os acordáis de los 3 pensamientos, hermanitos de la mano? Autocompasión. Contra mí son todas estas cosas. Pero como tú dejes que ese pensamiento se te meta en la cabeza, ten cuidado, porque ese pensamiento tiene más hermanitos que van a meterse dentro. Y dentro de poco vas a tener la colección completa. El camarote de los hermanos Marx de pensamientos gritando y volviéndote loco. Tenemos que reconocer una cosa. La autocompasión nos gusta. Algunos sienten, otro dice: sí, nos gusta porque nos produce cierto placer. Es como acariciar un gato. Ay, pobrecico, 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 que le ha pasado todo lo malo en la vida. Y tú, pero te hace daño. No es bueno ni es saludable pensar que todo lo malo del mundo, porque eso te lleva a la ingratitud. Yo le llamo pensamiento picadura de mosquito en el tobillo. ¿Alguna vez te ha picado un mosquito en el tobillo? Sí, ¿verdad? Se llama picadura porque pica. Y entonces te rascas con el talón, que algunos hombres lo tenéis como ralladores de pan. Entonces empezáis a rascaros con el talón en el tobillo, rata. Y te duele, pero te gusta. Y te duele, pero te gusta. Y te estás desollando vivo y tu mujer te dice: no te lo toques más, que te vas a quedar en carne viva. Y tú sigues, rascas, me duele y me gusta. Ay.
Autocompasión es un pensamiento picadura de mosquito en el tobillo. Te produce placer, pero te produce también dolor. Y tiene más hermanitos. Tiene más hermanitos. Es un pensamiento profundamente egoísta, porque es un pensamiento totalmente centrado en ti mismo. Cuando tú practicas la autocompasión, a ti se te olvida que hay gente en el mundo. A ti se te olvida que hay gente en tu casa, a los que algunos llaman familia, y que tienes compañeros de trabajo y vecinos, porque cuando practicas la autocompasión estás tú solo en el mundo y todo el mal para ti. Este pensamiento es egoísta porque no tiene en cuenta el sufrimiento de nadie. Este pensamiento te lleva a compadecerte de ti mismo. Nada más. Es el egoísmo disfrazado de autocompasión. Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Haz una lista con todas las cosas malas que te han pasado en el mundo, en tu vida. Una lista. Algunos la tenéis ya escrita y de vez en cuando os viene a la mente. Una lista con todas las desgracias, todas las cosas tristes que te han pasado. Acaríciala, mímala, dale de comer y de beber, que crezca. Sigue alimentando esa lista. Va a destruirte. Ese gatito se va a convertir en un león que te va a devorar a ti, a tus relaciones, empezando por tu relación con Dios y acabando con tu familia, tu matrimonio y demás. Pero ¿cómo puedes librarte de ese pensamiento? Este pensamiento es como estas muñecas matrioska, ¿no?, que tienen encerradas cosas. Pues este pensamiento tiene encerradas dos cosas. Tiene encerrado un pecado y una mentira. Y cuando lo abres, ¡plá!, sale. Un pecado que es un acto de desobediencia a Dios, un pecado que es algo opuesto al carácter perfecto de Dios, y también una mentira, que es una falsedad. Y cuidado, la mentira es lo más destructivo, dañino que hay. La mentira es peligrosa, la mentira es terrible, la mentira lo arrasa todo. El pecado es el egoísmo y la mentira es una distorsión de la realidad. El egoísmo es solo pensar en ti, es ser indiferente al sufrimiento de otros y arruina amistades y matrimonios. Lutero decía, en latín, que el pecado es incurvatus in se. Está encorvado sobre sí mismo. Solo se mira a sí mismo y para adentro. Y no mira nada más. Incurvatus in se. Y la Biblia nos ordena a pensar en los demás. El énfasis de la Biblia es abrirnos a otros, amar a otros, sufrir con otros, interesarnos por otros, lo cual es bastante saludable. La solución a tus problemas emocionales no es amarte más. Esto yo sé que choca con cierta psicología popular que no es la principal. La solución a tus problemas emocionales no es amarte más, ya te amas demasiado. Mira, os voy a poner un ejemplo. De pronto hay alguien que dice que es muy feo. ¡Qué feo soy! Soy feo, feísimo, soy incómodo de ver. Soy más feo que un frigorífico por detrás, soy horrible. ¡Qué feo soy! Y estoy triste porque soy feísimo. Y entonces alguien le da un consejo. Tú es que tienes que amarte más a ti mismo. Ese no es el problema. Él ya se ama a sí mismo, por eso sufre. Si no se amara a sí mismo diría, qué feo soy, pero me da igual, como si me caigo por un barranco, no me amo. Lo que me pase me da igual, soy indiferente porque no me amo. Pero como me amo, sufro. La solución no es amarnos más. El otro día salía una farandulera en televisión. En fin, vaya ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Que decía, después de haber pasado por las drogas, dice, mira, me ha dicho mi psicólogo que al final mi problema es que no me amo bastante a mí misma. Así que voy a empezar a amarme más. ¿Más todavía? Más todavía te va a dar algo. No. El énfasis es interesarte en las vidas de otras personas. Ser el paño de lágrimas de otros. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La gente que ama es feliz. La gente que ama, no digo que no sufra, porque amar implica sufrir, pero la gente que ama tiene una mente saludable.
La gente que se ama a sí mismo en demasía no tiene una mente saludable. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y más adelante en el capítulo 5 dice, animaos unos a otros. ¿Tú te dedicas a animar o a dar pena? Animar, buscar, consolar. Eso te va a ayudar. Te va a ayudar porque vas a dejar de pensar en ti mismo y vas a ver que tu sufrimiento es relativo y que eres útil. Y vas a establecer lazos de amor que son tremendamente provechosos y enriquecedores. Hemos dicho que el pensamiento de autocompasión encierra una mentira, un pecado y una mentira. La mentira esconde una afirmación falsa. Nadie me ama. Por lo tanto, Dios no me ama, porque Dios es alguien. No me aman. Sufro y a nadie le importo. Y ten cuidado, porque es una mentira terrible. Decía Víctor Hugo, la felicidad suprema es el convencimiento de que nos quieren por nosotros mismos, o mejor dicho, a pesar de nosotros mismos. Vamos a suponer que es cierto. Nadie te ha amado nunca. Nunca recibiste una sonrisa ni una palabra amable. Nunca, nunca. Nadie te sonrió, ni te dijo algo agradable, ni buenos días te dijeron. Nunca nadie te hizo un regalo. Nunca. Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. ¿Sabéis? Hubo alguien sobre el que cayó todo lo malo del mundo. Cuando Jacob dice, contra mí son todas estas cosas, yo pienso en Jesús. Cuando él estaba en la cruz, todo el pecado cayó sobre él. Y dice la Biblia, él fue hecho maldición. La lupa de la ira de Dios concentró toda su justicia en un punto y en una persona, en él. Jesucristo, el Hijo de Dios, cargando en la cruz por todo lo malo y todas las traiciones y todas las culpas. Él sí pudo decir, Dios me ha abandonado. Y es cierto. Y no tenemos nada que decir, hombre Jesús, exageras. No, Dios te abandonó en la cruz. Y Dios te abandonó en la cruz para que pudiera aceptarte a ti y a mí. Dios abandonó y dejó solo a Jesús y permitió que en Jesús cayera todo lo malo del mundo para que tú fueras aceptado y amado. Y aunque no hubieras recibido nada bueno en la vida, ni una palabra amable, puedes saber una cosa. En la cruz Él murió por ti. Puedes tener la certeza, Dios te ama y ha enviado a su Hijo para reconciliarte con Él. Y eso debiera bastarnos. Dios, por supuesto, te ha dado más cosas. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno que has recibido en tu vida ha venido de las manos de Dios. A Dios gracias, Él no solo creó el sabor asqueroso y el sabor serrín, sino toda una paleta de sabores simplemente para que disfrutes, y sonidos y belleza. Y el que ha coloreado y ha llenado de matices y de hermosura todo, ¿por qué lo ha hecho? Para ti. Solo para ti. Por lo tanto, es cierto que Dios te ama. Podemos vencer la autocompasión de dos maneras. Amando a otros, interesándonos por otros y rindiéndonos al hecho de que Dios es un Dios de amor y te ha mostrado amor, amor en grado máximo. Fin de la primera parte. Vamos a la segunda. Segundo pensamiento destructivo, el enojo, la ira, el rencor. Jonás capítulo 4, versículo 9. Voy a empezar a leerlo porque esto es más difícil de encontrar, ¿eh? Jonás capítulo 4, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él, Jonás, respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Madre mía, te has pasado, Jonás. Hay gente que se enfada mucho, ¿eh? Algunos es posible que se mueran del berrinche. Se le ponen los pelos de punta, gritan, echan espumarajos por la boca, los ojos se le inyectan en sangre y tú le dices, tranquilo, que te va a dar algo. Mucho me enojo, hasta la muerte. A lo mejor tu marido es enfadón. ¿Es enfadón? O tu esposa es enfadona, de los que pierde los estribos,
de los que montan un espectáculo, de los que se enteran los del bajo, los del quinto y los del bloque de enfrente. Enfado colosal. ¿Sabéis? Mirad, vamos a poner la situación en contexto. Yo entiendo, humanamente hablando, entiendo a Jonás. Jonás y su pueblo habían sufrido mucho de mano de los asirios. Y los asirios eran crueles hasta decir basta. El rey asirio, Asurbanipal, en sus crónicas de guerra, algunas cosas no las he citado, no las voy a leer porque son de demasiado mal gusto. Pero dice así, y las que voy a leer ya tienen tela marinera: edifiqué una columna cerca de la puerta de su ciudad y desollé, que no significa dejar de oír, desollé. Solo se ha reído Jorge Sauer, gracias Jorge por eso. Y desollé a todos los principales que se habían sublevado. Y cubrí la columna con su piel, es decir, la tapizó con la piel de los principales. Desmembré a los oficiales, que no significa que los dejó de ser, les quitó la membresía, sino que les quitó los miembros. A muchos de sus cautivos quemé con fuego, a algunos les amputé las manos, la nariz, y la crónica sigue y sigue. Esto se lo hicieron los asirios al pueblo de Jonás. Esta gente eran bestias, eran animales, no conocían la compasión, les daba igual niños que embarazadas, eran terribles, disfrutaban haciendo esas maldades. Y ahora va Dios y le dice: Jonás, vete a Nínive y predícales para que se arrepientan. Y hay un momento en la historia de Jonás, esto es versión libre, donde Jonás le dice a Dios: sí, claro, que nos conocemos, Dios, que nos conocemos, que yo sé que tú eres un Dios perdonador. Y si ahora yo les predico el arrepentimiento y van y se arrepienten, ¿qué? Yo no quiero que se arrepientan. Yo quiero una barbacoa ninivita. Yo quiero que caiga fuego y que los arrase. Y os digo una cosa, yo me sentiría igual. ¿Sabéis qué hizo Jonás? Se fue a una agencia de viajes de la época, el equivalente, y dijo: perdone señorita, ¿qué es lo que está más lejos de Nínive? Lo más lejos de Nínive, Tarsis. Algún día será Andalucía y será muy divertida. Pues deme un billete a Tarsis. ¿Ida y vuelta o solo ida? Solo ida. ¿Vale? Y se fue a la otra punta huyendo de la voluntad de Dios. Leed el libro de Jonás, es fascinante. Jonás, a las malas, va a Nínive. Spoiler. A las malas va a Nínive y predica. Pero no predica deseando que se arrepientan. Predica y luego se retira de la ciudad y se sienta a morirse. A morirse o dos cosas. Si no se arrepienten, a ver el espectáculo, a comer palomitas y a ver cómo Dios arrasa Nínive. Y una planta crece y le da sombra a Jonás. Y Jonás se alegra. Y luego llega un gusano y se come la planta. Y entonces Jonás pilla un cabreo, pilla un enfado. Otras versiones dicen: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Como diciendo: te estás pasando, te va a dar algo. La ira. Algunos somos enfadones y algunos se mueren del berrinche. Si eres violento, esa ira, ese enfado, esa indignación, esa rabia, lo vas a manifestar con peleas, gritos o con ganas de provocar una pelea. Yo tenía un jefe que era así. Era así el día que cobrábamos, digo yo. Madre mía, a final de mes, ¿cómo será esto? Venía con ganas de liarla. Si eres violento, manifestarás tu ira provocando peleas y gritos y comentarios desagradables con el objetivo de hacer daño. Y solo te quedarás tranquilo cuando hagas un comentario hiriente, que haga llorar al otro. Si eres pacífico, si eres pacífico, te la vas a comer para adentro. La rabia, para adentro. Te vas a levantar por la mañana y te vas a preparar un buen desayuno con tostadas de pan de ira y mermelada de venganza. Para adentro. Y a mediodía te vas a comer un buen bocadillo de amargura, y para cenar, una tortilla de rencor
con sirope de bilis. Para adentro y ahora a dormir. A ver qué tal hace la digestión. Si tú no eres violento, yo no soy violento. Bueno, a veces. Si me tocan mucho las narices. Pero normalmente me lo como. Y te sienta muy mal, porque desayunar eso, comer eso y cenar eso, te da unos ardores, te caes fatal. ¡Qué noche más mala! Algunos sienten tanta aversión por alguien que se niegan a decir su nombre. Y yo he conocido a 2 personas a nivel pastoral, no están aquí. Una de ellas, una chica joven, se había enfadado con otra persona y cuando fuimos a hablar con ella se negaba a decir su nombre. Pues decía, esa persona, porque esa persona no sé qué, yo no tengo nada que pedirle perdón a esa persona. Y yo digo, madre mía, ¿tanto te cuesta decir esa persona? ¿Quién es esa persona? Todos lo sabemos. Otra mujer que conocimos estaba tan enemistada con su hermana que no le llamaba por su nombre, decía la otra hija de mi madre. La otra, porque la otra hija de mi madre... Qué tonto es el odio a veces, ¿eh? Y qué tontos somos nosotros, ¿no? El primer paso para odiar es deshumanizar. Es poner motes, sobrenombres y, sobre todo, privar a aquella persona a la que odias de cualquiera de sus cualidades humanas. Pero en el manual del odio, el segundo paso es atribuir intenciones ocultas. Interpretar cualquier gesto como cargado de malas intenciones. ¿A quién no le ha pasado? Cuando te cae mal alguien, a que todo lo que hace lo interpretas mal. ¡Todo! Es más, luego cuando contamos la historia, ponemos voces ridículas. Pues no voy, me la encuentro por la calle y me dice, hace tiempo que no te veo. Seguramente no lo dijo con esa voz. ¿Te importa que deje la fregona ahí? Voces ridículas, ¿para qué? Para deshumanizar a la otra persona, para distorsionarla, para hacerla de menos, para ridiculizarla. Y eso no es ni más ni menos que formas de odio. Formas de odio. Yo digo una cosa, cuando odias eres vencido por aquel al que odias. Eres vencido, derrotado. La partida se acabó. Esto lo decía Josh McDowell. Dice, cuando odias, no duermes bien. Porque la persona a la que odias está todo el rato choco, 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 choco. Y tú imaginando discusiones donde tú le dices, pues tú no sé qué y tú no sé cuánto. Y ese teatro, ese psicoteatro del drama, lo tienes en tu cabeza toda la noche. Cuando odias, el pan no te sabe a pan, te sabe a serrín. Cuando odias no disfrutas de nada. Y ahí, en cierto sentido, es inevitable enfadarse. En cierto sentido es inevitable enfadarse. Pero hay una línea en la que el enfado toma el control de ti mismo. Esto es lo que dice Efesios 4:26, cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay un momento en el que cedemos el control al odio. Hay un momento en el que no ponemos límites a nuestros pensamientos y preferimos embriagarnos de ira o de autocompasión. De hecho, yo creo que el adjetivo es adecuado. Algunos son yonkis del odio o alcohólicos de la autocompasión. Les produce una embriaguez que les parece satisfactoria. Perder el control. Y luego se justifican. Yo es que soy así, tengo este pronto, pero soy muy noble porque luego pido perdón. ¿Habéis oído eso alguna vez? No. Dios te pide dominio propio, te pide control de ti mismo y te hace responsable de ceder el control de tus pensamientos a esas emociones y a esos pensamientos destructivos. Y ahora, déjame que concluyamos. ¿Por qué la mente piensa estas cosas? ¿Por qué tenemos la mente estropeada? ¿Por qué a veces los pensamientos toman el control de nuestras emociones y nos sentimos tristes sin razón alguna o enfadados sin razón alguna? A ver, voy a dejar de lado todos los asuntos médicos, desequilibrios hormonales.
voy a dejarlo de lado. Estamos hablando únicamente de los pensamientos, cosa bastante común. La causa es espiritual. La causa es espiritual. El origen de todos nuestros males se encuentra en el momento en el que nos apartamos de Dios. Y ahora, hermanos evangélicos, pensaréis, díselo al no creyente que está sentado a mi lado. Estoy hablando de ti también. Oye, ¿puede un evangélico, un santo evangélico, apartarse de Dios? Vaya que sí. Quizá tú llevas años lejos de Dios, cediendo el control a otras emociones y a otros pensamientos. Te has alejado de Dios y ahora estás comiendo comida de cerdos y deseando volver a la casa del Padre. Te has alejado de Dios y estás lamentándolo, si eres hijo de Dios. Alejarnos de nuestro Creador, atribuirle a Él malas intenciones, nos destruye poco a poco. No solo es que tomemos malas decisiones porque nos hemos alejado de Dios, es porque nos hemos alejado de la fuente de todo bien, así decían los cristianos primitivos, el sumum bonum, la fuente de todo bien. Nos hemos alejado de la fuente de todo bien y nos estamos acercando a otras cosas que no son Dios y que no traen consuelo. Son pobres sustitutos de Dios. Alejarte de Dios implica acercarte a cosas que no son Dios y que no desean tu bien. Y ese alejamiento tiene efectos en nuestra mente. Tito 1.15 dice que nuestra mente ha quedado corrompida, así como nuestra conciencia. Y una mente corrompida es una mente que no funciona saludablemente y que no funciona adecuadamente. Génesis 6.5 dice que cuando los seres humanos se alejaron de Dios, Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Esta es la condición de los seres humanos sin Dios. Me acuerdo mi hermana pequeña que cantaba una canción de un anuncio. Mi hermana con 3 o 4 años, que digo, ¿qué estás cantando, chiquilla? Todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. Era la letra de un anuncio. Todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. Digo, qué buena definición de la condición del ser humano sin Dios. Le gusta todo lo que Dios aborrece, ama todo lo que Dios odia, disfruta y le hacen gracia todas las cosas que Dios rechaza. Cuanto antes lo asumas, mejor para ti. Pero Dios ha hecho un pacto nuevo con los seres humanos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Estoy citando Hebreos 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y os digo una cosa, esto no es un curso de autocontrol de pensamientos, no. Porque tú no puedes cambiar por ti mismo. Tú no puedes volverte a Dios por ti mismo. Necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesús porque Él es quien ha hecho posible la salvación. Él es el que ha efectuado el rescate de tu liberación. Y en su muerte en la cruz, Él sí recibió todo lo malo que hay en el mundo, para que tú pudieses heredar todo lo bueno que Él ha preparado para ti. Es súper importante. Amigos que nos visitáis y creyentes de toda la vida, que eso habría que ver si es cierto, ¿eh? Haz a Dios la suprema autoridad de tu vida y de tus pensamientos. Esta es la forma de sanar tu mente. Haz a Dios la suprema autoridad en tu vida y en tus pensamientos. Solo así podrás ser restaurado, reconociendo a este Salvador que es Jesús y haciéndole a Él la suprema autoridad, nada por encima de Él. Mateo 22 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos de la autocompasión, decíamos que amar a los demás es un buen antídoto del veneno de la autocompasión. Pero si quieres sanar tu mente, además, centra tus pensamientos en Dios, en conocerle, en estudiarle, en profundizar en Él. Las religiones orientales, cuando enseñan meditación trascendental, lo que enseñan es a matar el pensamiento. A matar el pensamiento, a vaciar la mente de todo pensamiento, deseo y emoción. Estas son las técnicas orientales que ahora, llevan desde los años 70 poniéndose de moda en Occidente.
Pero la meditación cristiana es muy diferente. La meditación cristiana implica pensar, estudiar, investigar, reflexionar en Dios. Meditar saludablemente. Y la mente funciona bien cuando le metemos buenas cosas a la mente. Si le metemos malos pensamientos, se va a estropear de manera más acelerada. Pero si le introducimos buenos pensamientos, pensamientos correctos, la mente va a funcionar bien. Y ese pensamiento es el conocimiento de Dios que ha sido revelado en este libro, que es la Biblia. Toda ella habla de Dios, y de un Dios que es perfecto, excelente, hermoso, asombroso. Llena tu mente de la palabra de Dios para poder renovarla. Lee, reflexiona, estudia, memoriza. Ella es un antídoto para todo mal pensamiento. Te va a librar del egoísmo, pero también te va a acercar a Dios porque revela a Dios. Y quiero terminar con un sermón del pastor John Piper que dio a su iglesia y que creo que él, mejor que yo, puede cerrar esta reflexión. Mirad lo que dice. Dios es más glorificado cuando tú estás más satisfecho en Él. Dios es más glorificado cuando tú estás más satisfecho en Él. No estamos aquí para hacerte sentir bien contigo mismo, dice este pastor. Curiosamente hay otros pastores que sí están aquí para hacerte sentir bien contigo mismo. Pero los pastores no estamos aquí para eso. Eso es un nivel de salvación muy mediocre. Estamos aquí para hacerte tan feliz en Dios que te olvides de ti mismo. ¿Amén? Estamos aquí para hacerte tan feliz en Dios que te olvides de ti mismo. No hay otra esperanza. Dice, nadie va al Gran Cañón, aquí diríamos, nadie va a los Pirineos a incrementar su autoestima. El cielo no será un gran salón de espejos en el que disfrutarás mirándote a ti mismo. Ay, qué guapo soy, qué maravilloso soy. No. Dice, más, tengo la sospecha de que no habrá espejos en el cielo, en ese sentido. Tú dices, si tan solo me sintiera bien conmigo mismo, estaría sano. No, no es así. En este mundo pensamos que la solución es sentirte bien contigo mismo. No es así. Fuimos hechos para ver a Dios, para amar a Dios, para deleitarnos en Dios, para asombrarnos de Dios. Y solo estaremos completos, solo estaremos felices cuando tengamos ese tipo de relación. Que el Señor te guíe a ese tipo de experiencia y relación con Él. Amén.